Bien, bueno, ya estamos grabando. Bueno, entonces a esto lo llamamos clase de repaso porque no se me ocurrió otro título que poner. Bien, y arrancamos con el objeto de estudio de la química. Bien, en química vamos a estudiar la materia, que ahora definiremos qué es la materia. Pero ese es nuestro objeto de estudio. Todo lo que nosotros hagamos en química va a rondar en torno a este concepto. Vamos a estudiar la materia, vamos a estudiar la estructura de la materia, vamos a estudiar las características de la materia, las propiedades de la materia, los cambios que puede sufrir, que algunos de esos cambios pueden ser físicos o pueden ser químicos, llamados reacciones químicas, y la energía que interactúa de alguna forma con la materia. ¿Bien? Así que cuando ustedes estudien química, que es lo que estamos estudiando acá, saben que nuestro objeto de estudio es la materia. Pero si nombramos tanto a la materia, tenemos que saber qué es la materia. Así que esa es mi primera pregunta para ustedes. ¿Qué es la materia? Todo lo que nos rodea. Bueno, es una primera respuesta que es válida, pero quiero más respuestas. Todo lo que tiene masa y Todo lo ocupa que un ocupa un lugar lugar en en el el espacio. espacio. Bien, a ver, ¿alguna otra respuesta diferente o algo que quieran agregar? Bueno, vamos con esa, ¿sí? La materia es todo aquello que tiene volumen. ¿Qué es el volumen? El espacio que ocupa en el medio. Ahí va, ¿bien? Para definir qué es la materia, podemos simplemente decir que la materia es todo aquello que tiene volumen. Esa definición cortita es totalmente correcta y no hay nada que objetarle, ¿sí? También lo podemos definir diferente para que se entienda un poco mejor y no usar la palabra volumen, y podemos decir que la materia es todo aquello que que ocupa un lugar en el espacio. ¿Por qué? Porque el volumen es el espacio que ocupa la materia. A su vez, también podemos decir que la materia tiene masa. Y pregunto ahora entonces, ¿qué es la masa? Profe, disculpe, pero Bien. Ponce Antonella está queriendo entrar y no puede. Bien, bueno, por eso es que no me gusta tanto el Meet, porque tengo que salir para hacer esto. Bien, vayan respondiéndome esa pregunta ustedes mientras tanto. La masa es la cantidad de materia. Ahí va. Bien. Che, pero no me aparece acá para aceptar a Ponce Antonella. Ahora le aviso. Bueno. Bien. Bueno, entonces, dijimos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, o sea, que la materia es todo aquello que tiene volumen, la materia también tiene masa, y dijimos que la masa es la cantidad de materia, que es medio redundante decir que la materia es todo lo que tiene masa y que la masa es la cantidad de materia. Profe, Sí, creo que se dejó de compartir el PowerPoint. hoy no me digas. ¿Qué están viendo? Nada. Nada. ¿Nada? Ok. ¿Y me están viendo a mí entonces o tampoco? Sí. Y a usted Sí, sí. solamente Sí. Cuadro y Llamada. Estamos conectados. Ah, ok. Bien. Bueno, vamos de vuelta. Avísenme, por favor, cuando pasen esas cosas, porque yo sigo hablando y no me doy cuenta. Igual, profe, está como que se medio tildando. ¿Ah, sí? Profe, Bueno. Ponce es recursante. Ok. Me dijo que le dice eso. Es recursante y se pasó de física a química. Ah, ok. Bueno. No hay ningún problema con eso, que sí, que si se puede unir, que se una. Cuando me aparezca yo la acepto. Bien. Bueno, entonces, de vuelta, arrancamos conflictuados. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, o sea que tiene volumen, también tiene masa. La masa es la cantidad de materia. Con cantidad de materia nos referimos a la cantidad de partículas que forman a un objeto, a un cuerpo. Y el volumen, como dijimos recientemente, es el espacio que ocupa ese cuerpo.
Pregunto, ¿hay cosas que no sean materia? ¿Hay cosas que no ocupen un lugar en el espacio? No. Sí. Bueno, quiero ejemplos si se les ocurre alguno. Y si dicen que no, también puede ser correcta esa respuesta. Las señales, tipo el internet. Ok, bien, es cierto, no ocupa espacio. Bien. ¿Qué otra cosa? A ver, La El aire. electricidad o energía. la electricidad, el aire. Bueno, a ver, detengámonos en el aire. El aire, les pregunto a todos. ¿Todos están de acuerdo con que no ocupa espacio? Sí, el aire ocupa espacio Para porque mí es sí. materia. Bueno, entonces tenemos gente que dice que ocupa espacio y gente que dice que no ocupa espacio. Me gustaría que cada uno defienda su posición, es decir, los que dicen que ocupa espacio, que lo demuestren de alguna forma, y los que dicen que no ocupa espacio, que también lo demuestren de alguna manera. El aire tiene espacio porque tiene las partículas del oxígeno, el átomo. Claro, del oxígeno, Ok. de muchas cosas en general. El aire está compuesto por un montón de átomos de un montón de cosas, de gases. Bien. Bueno, ahora sí me parece que se suma esta persona que queríamos aceptar. A ver, porque escuché un ruidito. Sí, ahí está. Es que igual, profe, Sí. no dejaría de ser materia, o sea, si, por ejemplo, no ocupa volumen, o sea, si la materia ocupa masa y volumen. Bueno, la materia ocupa un lugar en el espacio, así que si algo no ocupa lugar en el espacio, no es considerado materia, ¿sí? Es una definición que es indiscutible esto, ¿bien? Lo que sí nos tenemos que preguntar es si el aire realmente ocupa espacio o no. Profe, Lo que ustedes me acaban de decir, Otra vez. Se fue otra vez. bien, me estoy angustiando. Lo que pasa es que tuve que venir al Meet para... A ver, vamos a hacer una cosa, voy a intentarlo de otra forma. Tuve que volver para admitir a una persona que se acaba de conectar. profe, pero sí Vamos a... ocuparía el espacio porque, por ejemplo, también hay situaciones donde no hay oxígeno, o sea que falta, o sea que ocupa un espacio. Ok, bien, es una buena forma de decirlo, sí. A ver. Bien, estoy compartiendo de vuelta. Díganme si ven nuevamente el PowerPoint. Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Esperemos que esta sea la última vez que lo comparto. Bueno, a ver. Hace un ratito dijeron que en el aire hay partículas de oxígeno, lo cual es correcto, ¿bien? Pero eso tampoco nos termina de dar una idea de si ocupa espacio o no, ¿sí? Formas de demostrar que el aire ocupa espacio, porque sí lo ocupa, el aire ocupa espacio, el aire es materia, son muy sencillas. Por ejemplo, respiren profundamente. Inhalen. ¿Qué pasa cuando respiran profundamente? Se llena aire en nuestros pulmones. Se llenan de aire sus Se pulmones. hincha la caja torácica. Bien, se hincha la caja torácica. ¿Por qué se hincha la caja torácica? Porque se llena de oxígeno en los pulmones. Bien, exactamente. Hay gases que están ingresando en nuestros pulmones y generan que esos pulmones aumenten de tamaño. ¿Bien? Si estos pulmones aumentan de tamaño, significa que lo que ingresó lo hizo crecer. Por lo tanto, lo que ingresó, evidentemente, ocupa espacio. También lo podemos pensar cuando inflamos un globo. Cuando inflamos un globo, nosotros estamos haciendo ingresar aire dentro del globo. Ese aire va entrando dentro del globo y lo va haciendo cada vez más grande. ¿Y qué pasa si queremos hacer ingresar mucho aire dentro del globo? ¿Qué termina ocurriendo? Explota. Bien, el globo explota. ¿Por qué? Porque metimos tanto aire dentro del globo que ya no entra más aire. Entonces el aire intenta escaparse de alguna manera y termina reventando el globo, generando tanta presión que el globo explota. Por lo tanto, el aire ocupa espacio. Profe, una consulta, ¿un virus también sería materia, tendría materia? Un virus también, sí, tiene materia. También es materia, también ocupa espacio. ¿Bien? Hay ejemplos de materia que son muy pequeños, ¿bien? El virus es algo muy pequeño, es algo microscópico, ¿bien? Pero sin embargo, espacio ocupa, ¿sí? Profe, Sí. ¿la electricidad no entraría también como materia? ¿Por qué? A ver.
Porque cuando dijo qué cosa no entra en materia, una compañía había dicho electricidad. Y Sí. yo todo me tengo entendido, la electricidad está compuesta por electrones y todo eso, que también Bueno, ocuparía espacio. bueno, es complejo acá de definir, pero lo vamos a hacer de otra manera. Sí, a ver. Dicen que una compañera quiere entrar a la reunión, que recién llegó a la casa. Bueno, ya mandó el... No quiero salir de acá, porque tengo miedo. En teoría sí. Sí, bueno, entonces salgo. Pero me parece que ya entró Maylen. Correa Maylen ya entró. Sí, Ya ya la estoy en acepté. clase, chicos. Ahí está, listo, bien. Bueno, vuelvo al Power y espero que no se corte. ¿Seguimos acá con el PowerPoint? Sí. Por eso. ¿Sí? Bien. Bueno, pensemos en la luz. ¿La luz ocupa espacio? No. Sí, son fotones, ¿no? Bueno, de vuelta, hay muchas cosas que son polémicas, ¿bien? Pero podemos decir en líneas generales que la luz llena un ambiente, ¿bien? Llega a cualquier rincón de un ambiente, pero sin ocupar espacio. Para que haya luz en un ambiente, por ejemplo, no se tiene que correr el aire para que la luz pase. De hecho, la luz viaja también en el vacío, donde no hay nada, ¿bien? Donde no hay materia. La luz es una forma de energía. La energía no es materia, la energía no ocupa espacio. En el universo podemos decir que hay dos tipos de cosas, o tres tipos de cosas. La materia y la energía. La materia es aquella que ocupa espacio, es decir, que tiene volumen, y la energía es otra cuestión un poquito más compleja de definir, ¿bien? Que lo trabajarán más en física, imagino, que por acá. Nosotros nos vamos a dedicar al estudio de la materia, y obviamente relacionarla con la energía, pero nuestro objeto central de estudio va a ser la materia. ¿Bien? Les dije que en el universo existen tres cosas: materia, energía, y podemos definir un tercer grupo de cosas en donde podemos meter a las ideas, los pensamientos, los sentimientos, bien, que no ocupan espacio y que tampoco son una forma de energía. Así que si nos ponemos a filosofar un poco, ahí tendríamos un tercer campo. ¿Bien? Bueno, ¿queda claro el concepto de materia entonces? Sí. Sí, profe. Sí. Bárbaro. Bueno, si tenemos que desarrollar un poquitito más estos conceptos, el concepto de masa y volumen lo vamos a hacer a través de algunas preguntas. ¿La masa es lo mismo que el peso? Porque muchas veces se lo relaciona, pero ¿es lo mismo? No. No. Bueno, No, entonces, son dos ¿cómo cosas sería? distintas. No, porque el peso es una fuerza, ¿no? Bien, el peso es una Claro, es fuerza. una unidad de medida. Bien. El peso es una fuerza, las fuerzas se miden en newtons por lo general, o kilogramos fuerza, mientras que la masa, como dijimos recién, es la cantidad de materia. ¿En qué unidad se mide la masa? ¿En gramos? Bien. La masa se mide en gramos como unidad principal, ¿bien? También se puede medir en otras unidades más grandes o más pequeñas, como el kilogramo, ¿bien? O el miligramo, o algunas otras que no son tan conocidas, pero que también aparecerán en algunos momentos, ¿bien? Masa y peso no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de cualquier cosa medida en gramos, por ejemplo, cuando vamos a la panadería y pedimos 1 kilogramo de pan, estamos hablando de la masa del pan. Cuando vamos a la fiambrería y pedimos 200 gramos de queso, estamos hablando de la masa del queso. Cuando nos pesamos y nos subimos arriba de una balanza, y la balanza dice 80 kilogramos, esa es nuestra masa, no nuestro peso. En nuestra vida cotidiana utilizamos la palabra masa y la palabra peso como sinónimos, pero no lo son. Generalmente, siempre que hablamos en nuestra vida cotidiana, lo hacemos acerca de las masas. Cada vez que utilizamos alguna de estas unidades, hablamos de masas. Los pesos, como dijeron recién, el peso es una fuerza, las fuerzas se miden en newtons. Yo no creo que ustedes alguna vez le hayan dicho al médico, doctor, yo peso 50 newtons, ¿bien? No, ¿bien? El peso es una fuerza, no es algo de lo que hablemos cotidianamente. ¿A qué se refiere la fuerza peso? A la atracción que tiene la Tierra, por ejemplo, sobre nosotros. Eso es el peso. Por lo tanto, el peso es una fuerza que se relaciona con la masa, pero que también se relaciona con la gravedad.
En química no vamos a hablar del peso, no vamos a hablar de fuerzas, eso lo trabajarán también en física. En química siempre vamos a hablar de las masas, y siempre las vamos a mencionar en gramos, en kilogramos, miligramos o alguna otra unidad derivada. Por lo tanto, los invito a que intentemos diferenciar estos conceptos y que la palabra peso, si bien en el cotidiano la vamos a seguir usando, porque cuando vayamos a la farmacia vamos a entrar y vamos a decir, hola, ¿puedo usar su balanza para pesarme? No voy a decir, hola, vengo a amasarme. ¿Bien? Si bien en el cotidiano vamos a seguir utilizando estas palabras como sinónimos, en clase y en ciencias tenemos que tener en claro que son dos conceptos diferentes. Y que cada vez que hablemos en gramos o en kilogramos estamos hablando de una masa. Bien. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Bueno. La masa es una de las propiedades de la materia y estas propiedades pueden ser extensivas o intensivas. ¿Conocen la diferencia entre estos conceptos? No. 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 ¿Nadie que quiera colaborar acá con esto? Bueno. Perdón, profe, Yo no escuché bien la pregunta. Bien, la pregunta es, ¿qué son las propiedades extensivas o intensivas? Son propiedades de la materia, la masa es una de las propiedades de la materia. Por lo tanto, la masa puede ser una propiedad extensiva o intensiva. Les doy la definición y ustedes deciden a qué categoría pertenece. Las propiedades extensivas, tal como su nombre lo indica, dependen de la extensión de la materia, es decir, dependen de la cantidad de materia. Mientras que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Vamos de vuelta. Propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia, propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. ¿Qué les parece? ¿La masa, entonces, es una propiedad extensiva o intensiva? Extensiva. 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 Perfecto. La masa es una propiedad extensiva. Bien. A ver, vamos a ver qué tengo por acá. ¿Me ven ustedes? ¿Ven la cámara o ven solo la pantalla? Vemos la cámara también. Vemos la cámara. No, las dos cosas. Bueno, ¿ven lo que tengo aquí? Sí. Sí. ¿Qué tengo aquí? Una palta. Una palta. Una palta. Bien. ¿Me podrían dar características de esta palta? Verde. Bien, verde. Verde es una propiedad de la materia, ¿sí? De esta materia. Es el color. El color decimos que es una propiedad organoléptica, o una característica organoléptica. ¿Por qué? Porque la percibimos con los órganos, con los ojos en este caso, ¿sí? Bien. Esta propiedad, el color de esta palta, ¿depende de la cantidad de palta que tengo? No. 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 Si yo parto esta palta a la mitad, ¿el color es el mismo o cambia? El mismo. Cambio. Mismo. Es el mismo. Bueno, la parto a la mitad. El color va a seguir siendo Es el verde. mismo. ¿Sí? Entonces, el color o las propiedades organolépticas en general, ¿serán propiedades extensivas o intensivas? Intensivas. Intensivas, perfecto. ¿Por qué? Porque no dependen de la cantidad de materia. Ahora, mientras acepto a un estudiante que se acaba de unir, el peso, si yo corto la palta a la mitad, ¿el peso seguirá siendo el mismo? No. 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 Bien. Por eso es que la masa es una propiedad extensiva, porque depende de la cantidad de materia. Bien, ¿dudas con esto? No. 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 Bárbaro. Bien. Bueno, por lo general, cuando trabajamos con unidades, es importante conocer cuáles son las equivalencias entre las unidades. Porque es posible que cuando tengamos que hacer algún ejercicio, cuando se nos plantea alguna incógnita, tengamos un problema en donde tengo la cantidad de gramos que pesa una palta, pero yo necesite saber cuánto pesa en kilogramos, ¿bien? Porque capaz que me dicen, el precio está por kilogramo. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer ahí? Transformar
los gramos en kilogramos o los kilogramos en gramos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una conversión de unidades, transformar unidades unas en otras. Eso no es algo que vamos a hacer hoy, pero sí es algo importante que tienen que saber cómo hacer. Lo vamos a dejar para la clase que viene, si es que no lo han trabajado aún, porque prefiero hacerlo de forma presencial, prefiero hacerlo en el pizarrón y no acá. Así que la clase que viene posiblemente arranquemos con esto. Díganme, ¿han trabajado este año conversión de unidades? Sí. Sí, en física. ¿En física? Sí. Sí. Bien. ¿Y cómo lo plantearon eso? ¿A través de qué método de cálculo? Una regla de 3 simples. Ok, bien. ¿Así les mostró el profe o así lo hacían ustedes? Así lo hacíamos. En realidad el profe dijo que no quiere regla de 3 simples. Hace como si fuese un cálculo largo y va descontando las unidades. Bien, ¿va simplificando las unidades? Sí. Bien, bueno, eso yo lo llamo método del factor unitario. No es que yo lo llamo, no es que yo lo inventé, sino que se suele llamar así, método del factor unitario. Ese es el método que me parece más práctico a la hora de estudiar química. No solo porque lo vamos a trabajar acá con conversión de unidades, sino que lo vamos a usar a lo largo de todo el año con diferentes temas. Y con la conversión de unidades es con lo que más fácil se puede aprender, porque es un tema sencillo, ¿bien? Así que la semana que viene haremos cambios de unidades, conversión de unidades a través del método del factor unitario. Porque, repito, porque ese método me parece que nos puede resultar muy útil para luego otros temas un poco más complejos. Quien pueda resolver esto con regla de 3 simple, me parece bien, pero lo invitaré a cambiar de método, o por lo menos a intentar comprender un nuevo método. Bueno. Pero repito, lo dejamos para la clase que viene. Bueno. Bueno, acá tenemos otras unidades que están fuera de esta tablita, que también a veces son utilizadas. Bien, vamos con el volumen. El volumen, ¿con qué instrumento se mide? ¿Cómo podemos medir el volumen, el espacio que ocupan las cosas? ¿Con un medidor? ¿Con una cinta métrica? Con una cinta métrica, no. Con una cinta métrica podemos medir otra cosa. ¿Qué podemos medir con una cinta métrica? Los metros. Distancia. Bien, con una cinta métrica medimos longitud, medimos distancia. Bien, entonces yo mido, por ejemplo, no sé, acá yo estoy en la compu, entonces mido el ancho de mi computadora, ¿sí? Y digo, bueno, el ancho de mi computadora mide 35 centímetros. Pero no puedo medir el espacio que ocupa mi computadora con un metro, con un centímetro. Sí lo puedo hacer quizás con un centímetro, pero luego efectuando cálculos. Ahora, si yo quiero medir directamente el volumen, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué instrumento necesito? ¿Cocinan ustedes? ¿Un vaso medidor? Sí, Ahí una va. jarra medidora. Bien. La química tiene mucha relación con la cocina. De hecho, cuando cocinamos, estamos haciendo química. Bien, estamos haciendo mezclas, están ocurriendo cambios físicos, están ocurriendo cambios químicos. Así que a lo largo del año vamos a relacionar mucho la química con la cocina. Cuando ustedes miden en la cocina para preparar algo, muchas veces se utiliza un vaso medidor. Ese vaso medidor nos dice los volúmenes, ¿bien?, de determinadas cosas. En el laboratorio, para medir volúmenes, no usamos vasos medidores, sino que usamos otros instrumentos, pero que son parecidos. ¿Por qué son parecidos? Porque tienen toda una graduación que nos dice el volumen justamente de lo que allí ingresa. Entonces, instrumentos para medir volúmenes son estos ejemplos que tenemos acá, por ejemplo, el matraz aforado que aparece a la izquierda, la probeta, la bureta o la pipeta. ¿Y para qué tipo de sustancias servirán estos instrumentos? Para líquidos. Para líquidos, ¿bien? Ahora, ¿podemos medir el volumen de un sólido? No. No. Con estos instrumentos no, pero ¿se podrá medir de otra forma? Sí. Sí. Y ahí entra lo que comentaba antes la compañera. Vamos a necesitar 1 centímetro, ¿bien?, una regla, y vamos a medir sus dimensiones. Por ejemplo, si tenemos un cubo, tendremos que medir el ancho, el alto y la profundidad.
Y una vez que tenemos esas medidas, podremos, a través de alguna fórmula, obtener su volumen. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿en qué unidad se miden los volúmenes? Centímetros cúbicos. Bueno, ahí tenemos una respuesta. ¿Otra? Mililitros. Claro. Bien, ¿otra? Litros. Bueno. Los volúmenes se miden en centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, milímetros cúbicos o unidades derivadas de esas, ¿sí? Los mililitros, los litros, que muchas veces también los utilizamos para medir volúmenes, en realidad no miden volúmenes, sino que lo que miden son capacidades, que son cosas que a veces utilizamos como sinónimo, volumen y capacidad, pero que no son sinónimos. Y ahora en un cachito veremos bien la diferencia. Pregunto, antes de avanzar, ¿el volumen es una propiedad extensiva o intensiva? ¿Intensiva? ¿Intensiva? ¿Depende de la cantidad de materia o no? Sí, depende. Sí. sustancia. Sí, depende. Depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, es una propiedad Extensiva. extensiva. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí estamos con eso. Ahora sí, explicamos un poquitito qué es el volumen y qué es la capacidad. Como dice por acá, el volumen hace referencia a las sustancias y la capacidad hace referencia a los recipientes. ¿Por qué? Por ejemplo, la palabra capacidad se usa para los estadios, ¿no? Entonces podemos decir que un estadio tiene una capacidad para 10.000 personas. ¿Qué significa eso? Que un estadio tiene una capacidad para 10.000 personas. ¿Qué es la cantidad de gente que entraría de forma cómoda? Bien, muy bien como lo dijiste, es la cantidad de gente que entraría, ¿bien? Entrarían 10.000 personas. ¿Eso quiere decir que en el estadio hay 10.000 personas? No. No, puede No. haber más como puede haber menos. Exactamente. Bien, entonces, ¿qué es la capacidad? La que nos dice cuánto entraría, y eso hace referencia a un recipiente, porque un estadio es como un recipiente, ¿bien? Entonces, cuando yo hablo de una jarra, puedo decir que una jarra tiene una capacidad de 2 litros, de 1 litro, de medio litro, porque son todas unidades de capacidad. Fíjense que ahí aparecen a la derecha. Cuando hablo de una botella, lo mismo. Las botellas tienen capacidad de 1 litro, medio litro, 500 mililitros, 750 mililitros. ¿Bien? Esa es su capacidad. Ahora, si quiero saber cuánta sustancia hay, qué volumen ocupa la sustancia, ahí tenemos que hablar de volúmenes y los vamos a medir en unidades como las que están abajo. El centímetro cúbico, el decímetro cúbico, el metro cúbico. ¿Bien? Muchas veces utilizamos estas unidades, el litro, el mililitro y el centímetro cúbico, como unidades que representan lo mismo, pero en realidad no lo hacen. Se van a encontrar con que en libros dice, por ejemplo, el volumen de tal cosa es 20 litros. Bueno, eso no es correcto. Si estamos hablando de litros, estamos hablando de la capacidad y estamos hablando de un recipiente. Sin embargo, es muy común que aparezcan como sinónimos y lo vamos a seguir encontrando. Pero bueno, es mi deber aclarar esta diferencia. Entonces, siempre que hablemos de volúmenes, si lo queremos hacer correctamente, tenemos que trabajar en centímetros cúbicos o unidades derivadas de ella. De todas maneras, tenemos que conocer que existen equivalencias entre unidades de volumen y unidades de capacidad, que son estas que aparecen acá abajo. Un centímetro cúbico es equivalente a 1 mililitro. Un decímetro cúbico es equivalente a 1 litro y un metro cúbico es equivalente a 1 kilolitro. Bien, con esto, tanto con el volumen como con la capacidad y entre ellos también tendremos que hacer conversión de unidades. Así que junto con las conversiones de unidades de masa las trabajaremos la clase que viene. ¿Dudas hasta acá? No. No, profe. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Para comunicarnos con usted, ¿siempre por el campus o por casualidad podría pasarle el número al delegado? No, por el campus. ¿Por el campus? Sí, Entendido. porque ¿qué necesitarían comunicarse conmigo? No sé, alguna fecha o si viene o no viene.
No, no sé, a mí me quedó el trauma de que falten sin avisar. No, quédense tranquilos que, a ver, yo no suelo faltar, trabajo en el instituto hace 6 años y debo haber faltado 2 o 3 veces en estos 6 años. Así que no soy de faltar. Si falto, les voy a avisar con tiempo, y si no les aviso con tiempo es porque me pasó algo realmente trágico, así que esperemos que no pase. Así que cualquier cosa que tengamos que comunicarnos, la realidad es que puede ser con tiempo, así que lo podemos hacer tranquilamente cara a cara en el instituto, y si no a través del campus. ¿Bien? De todas maneras, una compañera con la que hoy me comuniqué tiene mi número, así que bueno, si llega a pasar algo que necesitamos una comunicación muy urgente, lo haremos a través de ella. ¿Sí? Entendido, gracias, profe. Bien, no. Bueno. Avanzamos un poquito más. Otra propiedad. Ya hablamos de la masa, ya hablamos del volumen, son propiedades de la materia. Una tercera propiedad de la materia puede ser la densidad. Acá aparece la definición de densidad, pero la realidad es que definir la densidad es bastante complejo, y si yo les leo esto o les digo esto, ustedes lo leen, es posible que no se comprenda del todo bien qué es la densidad. Así que lo vamos a hacer a través de un ejemplo. A ver, ya vengo. Tengo acá una botellita, ¿la ven? Sí. Bien. ¿Habrá algo dentro de esta botellita? No. No. ¿No? ¿Nada? Aire. Bien. Aire. Aire, profe. Aire hay, seguro. Bien. Esta es otra forma de demostrar que el aire no ocupa espacio. Perdón, que el aire ocupa espacio. Si yo aprieto esta botella, ¿ven? La aprieto, voy a poder ejercer presión sobre ella, pero nunca voy a poder comprimirla del todo. ¿Por qué? Porque hay aire dentro que está ocupando espacio y que no permite que yo aplaste esto de una punta a la otra. ¿Sí? Así que bueno, ya que estamos, traemos otra vez lo que hablamos hace un ratito. ¿Sí? Bueno, eso una. Ahora, esta botella está llena de aire. ¿Tiene determinada masa el aire que está dentro de esta botella? Sí. Sí, Sí. ¿Tiene determinado volumen? sí. Sí. ¿Cuál será el volumen de aire dentro de esta botella? El que está ahí en la botella. Bien. ¿Y cuál es entonces? No sé lo que ocupa la botella. Y miligramos. Es del tamaño de mi cara. ¿De cuánto puede ser esta botella? 500 miligramos. 2 mililitros. Perdón, me equivoqué. Bien. Bueno, lo tenemos que medir en unidades de volumen, ¿no? Así que si usamos unidades de volumen, ¿qué respuesta me dan? 500 mililitros. Esa era una unidad de volumen. 500 centímetros cúbicos. Ahí va. 500 centímetros cúbicos. Recordemos que si hablamos de mililitros, estamos hablando de la capacidad de la botella. Si hablamos de centímetros cúbicos, estamos hablando del volumen del aire contenido en ella. ¿Sí? Bueno, esta botella, acá lo estoy viendo, tiene un volumen de 600 centímetros cúbicos. ¿Sí? Así que, bueno, aproximadamente es como la de 500. ¿Sí? Así que ya sabemos el volumen de aire que hay dentro de esta botella, y la masa no la sabemos, pero bueno, más o menos nos damos una idea. Ahora, ¿qué pasa si yo esta botella la lleno de agua? ¿La masa va a ser la misma que si estuviera llena de aire? Sí. La masa, parecido al peso, la masa en gramos, ¿será igual? ¿Será mayor? ¿Será menor? Ah, no, la masa Mayor. Bien, Será mayor. la masa va a ser mayor. ¿Y el volumen? El volumen va a ser el mismo. Va a ser el mismo, Va a ser el porque mismo. el volumen es el espacio que ocupa. Bien, y es el espacio disponible dentro de la botella. Bien, bueno, entonces si nosotros relacionamos la masa con el volumen, vemos que en estos dos casos tenemos mayor masa en el caso del agua en la misma cantidad de volumen. Cuando estamos en esa condición, podemos decir que el agua es más densa que el aire, que su densidad es mayor. ¿Por qué? Porque en el mismo volumen tenemos mayor cantidad de masa. Repito, la densidad es una relación entre la masa y el volumen. Si quiero conocer la densidad de un objeto y un cuerpo, necesito saber tanto su masa como su volumen. Y en este caso, comparando al agua y al aire, si tengo volúmenes iguales y las masas son distintas, podemos decir que una sustancia es más densa que la otra. ¿Qué pasa si yo lleno esto de arena? La masa, ¿será mayor o será menor que si tuviera aire?
Mayor. Mayor. ¿Y será mayor o será menor que si tiene agua? Mayor. Mayor. Bien, también mayor. Por lo tanto, ¿la arena es más o menos densa que el agua? Más densa. Más densa. ¿Y es más o menos densa que el aire? Más denso. Más densa también. Perfecto. Bien. ¿Se comprende el concepto de densidad? Sí. Bueno. Ahora, la densidad se puede calcular, ¿sí? Y para eso vamos a tener una formulita. Esa letra griega, delta, es la letra que utilizamos para la densidad, y la vamos a calcular como masa sobre volumen, masa dividido volumen. De esa forma se puede calcular la densidad de un objeto, de un material. Y la pregunta ahora es, ¿en qué unidad se medirá la densidad? ¿Están ahí? Gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, excelente. Bien, si la densidad es la masa sobre el volumen, las unidades de la densidad van a ser unidades de masa sobre unidades de volumen. Bien, como kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. Y a veces se usan unidades de masa sobre unidades de capacidad. Por eso aparece el gramo sobre mililitro o el gramo sobre litro. Bien, repito. Si bien volumen y capacidad no son la misma cosa, muchas veces se lo utilizan como sinónimos y se confunden las unidades. Y con la densidad también pasa. A veces se utilizan unidades de capacidad en vez de volumen. ¿Bien? Y ahora pregunto, ¿la densidad es una propiedad intensiva o extensiva? Extensiva. Extensiva, me dice la compañera. ¿El resto qué opina? Extensiva. O sea que depende de la cantidad de materia. No, es intensiva. Porque la densidad de un poquitito de arena es la misma que la densidad de otro poquitito de arena, ¿no? Exactamente. Bien. La densidad es una propiedad intensiva, ¿sí? O sea que no depende de la cantidad de materia. A ver, por ejemplo. A ver, vamos a buscar un objeto que sea medianamente simétrico. A ver si tengo por acá algo. Bueno, no importa, no sé si lo voy a encontrar. Imaginémonos un objeto, ¿sí? Si le calculo su densidad, ¿no? Ahora lo parto a la mitad. La mitad que obtengo va a tener la mitad de la masa, ¿no? Sí. Y va a tener la mitad del volumen, ¿correcto? Sí. Bien. Cuando haga los cálculos para averiguar la densidad, voy a tener los mismos resultados, porque la masa se redujo a la mitad, el volumen se redujo a la mitad. Por lo tanto, cuando haga la división, aplicando esta formulita, voy a obtener el mismo resultado en ambos casos. No sé si se comprende lo que digo, si no, vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Profe, disculpe, yo no estoy entendiendo. Para mí era extensiva. No entendí por qué vendría a ser intensiva. Bien. Imaginémonos que tenemos un objeto que tiene una masa de 100 gramos. ¿Sí? Sí. Y tiene un volumen de 50 centímetros cúbicos. Bien, discúlpeme porque escribir acá siempre es lento. ¿Cuál será su densidad? Gracias. 2 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, realizo la división, 100 dividido 50 me da 2, y las unidades se conservan. Gramos sobre centímetro cúbico. Bien. Bueno, ahora, imagínense que a ese objeto lo parto a la mitad. Quiero calcular su densidad. ¿Cuál va a ser la masa de este objeto ahora, de la mitad de este objeto? 50. 50 gramos, o sea que voy a tener la mitad de la masa. ¿Y cuál va a ser el volumen de esta mitad de objeto? 25.
25 centímetros cúbicos. Si hago esta cuenta, ¿cuánto me va a dar? Lo mismo. Lo mismo. Bien. Y como da lo mismo y tardo tanto en escribir, voy a poner una flecha directamente. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la densidad no depende de la cantidad de materia. Y por lo tanto, la densidad es una propiedad intensiva. Gracias, profe, ahora sí entendí. Me alegro. ¿Para qué me sirven las propiedades intensivas? Las propiedades intensivas me pueden determinar de qué tipo de sustancia estamos hablando. ¿Bien? Por ejemplo, si tengo un objeto, tengo un metal, ¿bien? Y no sé qué metal es, no sé si es hierro, no sé si es aluminio, no sé si es plomo, no sé si es litio. Si conozco su densidad, quizás pueda averiguarlo. ¿Por qué? Porque la densidad, al ser una propiedad intensiva, depende de cada material. Si ustedes van a la tabla periódica, en la tabla periódica suele aparecer la densidad de cada elemento. La densidad del litio es una, la densidad del plomo es otra, la densidad del hierro es otra. ¿Bien? Y esa es la densidad de cualquier cantidad de ese objeto. Si yo tengo un poquitito de litio, tengo determinada densidad. Si tengo muchísimo litio, la densidad es exactamente la misma. ¿Bien? Entonces, si obtengo un metal y no sé qué metal es, puedo averiguar su densidad. Por ejemplo, voy a una balanza, lo peso y conozco su masa. Mido su volumen, ya tengo el volumen. Ahora, divido masa y divido el volumen y obtengo la densidad de ese objeto. Cuando tengo la densidad la puedo comparar con las densidades que aparecen en la tabla periódica o en alguna otra tabla, en algún libro, y quizás me puedo dar cuenta de qué material se trata. Las propiedades intensivas, por lo tanto, sirven para caracterizar una sustancia, ¿bien? Porque son únicas de esa sustancia. Ahora, ¿qué pasa con la propiedad extensiva? Si yo te digo, tengo un metal acá en mi mano y tiene una masa de 100 gramos, con ese dato, ¿ustedes pueden saber de qué metal estoy hablando? No. No. No, porque puedo tener 100 gramos de aluminio, puedo tener 100 gramos de hierro, puedo tener 100 gramos de litio. ¿Qué quiere decir esto? Que las propiedades extensivas no sirven para caracterizar a una sustancia. Las propiedades intensivas, sí. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Sí, vamos. Sí, profe. Bien. Bueno, en algún ratito vamos a meter un descanso, ¿les parece? Sí. Bien. Sí. No es necesario que sea ya, ¿no? No. Bien, dale. Bueno, continuamos entonces. Pasamos ahora a otro tema, que es el de composición de la materia. Es decir, cómo está formada la materia, cómo está compuesta la materia. Ya sabemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todas esas cosas que ocupan un lugar en el espacio, ¿cómo están formadas? Por átomos. Por átomos. ¿Coincidimos con esto? Sí. Sí. Bueno, yo voy a decir que sí coincido, pero que a la vez no coincido. ¿Bien? Porque es un poquitito más complejo que eso. Así que les muestro. La materia está formada por partículas. Si hablamos de la palabra partículas, ahí estamos seguros de que esto va a ser correcto. Porque hay diferentes tipos de partículas. Con la palabra partículas podemos hacer mención a los átomos, podemos hacer mención a las moléculas, podemos hacer mención a los iones, e incluso a otro tipo de partículas. Los protones también son partículas. Así que la palabra partícula es algo muy general. ¿Bien? ¿Por qué no podemos decir que la materia está formada por átomos? Porque, por ejemplo, si yo acá tengo una botellita de agua, ¿puedo decir que dentro de esta botella hay átomos de agua? Sí. No, pero el agua no es una partícula. No, Sí. ¿bien? No, hay moléculas de agua. Bueno, bien. Entonces, los átomos de agua no existen, ¿bien? Las moléculas de agua sí existen. Por lo tanto, la materia puede estar formada por diferentes partículas. Algunas de ellas están formadas por átomos, otras están formadas por moléculas, y otras están formadas por iones. Luego veremos bien en profundidad qué son cada una de estas cosas. Ahora simplemente vamos a hacer una pequeña definición de estos tres conceptos. Pero lo que sí quiero que hagamos es que, por el momento, cuando hablemos de la materia, digamos que está formada por partículas. Porque si decimos que todo está formado por átomos, a veces no es del todo cierto. Cuando hablábamos del agua, dijimos que el agua está formada por moléculas, que tenemos moléculas de agua.
A su vez, las moléculas están formadas por átomos. O sea que, si vamos a lo que dijo la compañera en un principio, podemos decir, bueno, era cierto entonces, porque los átomos son átomos y las moléculas están formadas por átomos. Pero no son átomos independientes. Entonces tenemos que tener cierta precaución al armar definiciones. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? De toda la materia que tenemos a nuestro alrededor, muy pocas son las sustancias que están formadas por átomos, átomos individuales, átomos independientes unos de los otros. ¿Saben ustedes qué sustancias podemos decir que se presentan como átomos? El oxígeno. El oxígeno no. A ver, ¿qué oxígeno? ¿El oxígeno que respiramos? Sí, yo diría que sí. Bien, el oxígeno que respiramos tiene esta fórmula química, O2. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno es una molécula formada por dos átomos de oxígeno unidos. ¿Bien? Así que el oxígeno es una molécula que a su vez está formada por átomos. Pero no podemos decir que es una sustancia atómica. No es una sustancia que se presenta en forma de átomos. Así que los escucho, a ver si alguien me da una respuesta de alguna sustancia que se presente en forma de átomos y no de moléculas. Profe, ¿pueden ser Sí. los gases El nobles hidrógeno, que no el necesitan helio. juntarse con otros porque ya tienen la Bien. cantidad de átomos óptima? Bien. Los gases nobles, que son elementos que aparecen en la tabla periódica, ¿sí? Como el helio, como el neón, son elementos que no necesitan unirse unos con otros y que en la naturaleza se encuentran de forma independiente, ¿sí? Entonces, si hablamos del helio, ese gas que se usa para inflar los globos, esos que se van solos para arriba, esa sustancia está formada por átomos. Ahí sí podemos hablar de átomos de helio. ¿Bien? En el caso de las moléculas, siempre hay al menos dos o más átomos unidos a través de un tipo de unión particular que es la unión covalente. ¿Bien? Que ya lo veremos más adelante, pero sí les voy anticipando estos pequeños datos. Por ejemplo, entonces el O2, esta sustancia que está presente en el aire, está formada por dos átomos de oxígeno unidos entre sí. Acá aparece el agua. ¿El agua cómo está formada? Un átomo de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y Bien. uno de oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que están unidos mediante un enlace covalente. ¿Bien? Una molécula, entonces, podemos decir que es un conjunto de átomos que se unen mediante enlaces covalentes. También podemos decir que una molécula es una partícula discreta. ¿Y a qué me refiero con discreta? Una partícula que sabemos dónde empieza y dónde termina, que sabemos exactamente por cuántos átomos está formada. Y también que es una partícula pequeña, es decir, que está formado por un número pequeño de átomos. Y cuando hablo de pequeño no hablo de 2 o 3 átomos, puedo hablar de 100 átomos, de 150, de 200, pero que es un número que nosotros podemos contar y que podemos identificar. Entonces, una molécula es un grupo de átomos unidos mediante enlaces covalentes, en donde sabemos exactamente cuántos átomos conforman a esa molécula. ¿Bien? Ahora, ¿qué son los iones o las sustancias iónicas? Los iones, ¿cómo? Partículas. Son partículas, correcto, muy bien. Los iones son partículas, son átomos, pero a diferencia de los que nombramos anteriormente, los iones son átomos con carga eléctrica. Acá no lo dijimos, pero cuando hablamos de átomos, que mencionamos al helio, al neón, hablamos de partículas que son neutras, que no tienen carga eléctrica. Bien, los átomos entonces son neutros. Ahora, esos átomos, en determinadas situaciones, por determinados motivos, pueden dejar de ser neutros. En un ratito vamos a hablar de eso. Cuando los átomos dejan de ser neutros, se transforman en iones. Los iones son átomos con carga positiva. Por ejemplo,
¿qué elemento es este? Sodio. Sodio. Bien. Si tiene un signo positivo ahí, significa que tiene una carga eléctrica positiva. Entonces, esto ya no es un átomo de sodio, sino que es un ion sodio. ¿Bien? Esto que tenemos por acá, ¿qué quién es? Cloro. Cloro. Es el cloro, esto es un ion cloro. Esta sustancia que acabo de escribir, formada por iones sodio y iones cloro, también llamados iones cloruro, es llamada químicamente cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? La sal de mesa. La sal de mesa, correcto. Entonces, cuando hablamos de la sal, no podemos decir que la sal está formada por átomos simplemente, o que la sal está formada por moléculas. Eso no es correcto. No existen las moléculas de sal. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la sal, tenemos que decir que la sal es un compuesto iónico, ¿bien? O que la sal está formada por iones. ¿Bien? ¿Qué son los iones entonces? Son átomos con carga eléctrica, pero lo que todavía no les dije, a diferencia de las moléculas, en los compuestos iónicos, la cantidad de iones que hay es imposible de conocer. ¿Por qué? Porque un ion positivo, como el sodio, es atraído por varios iones negativos. Y cada ion negativo es atraído por varios iones positivos. Las cargas eléctricas opuestas se atraen. Por lo tanto, en un compuesto iónico tenemos millones de millones de millones de cargas positivas atraídas por cargas negativas. Entonces, en un compuesto iónico no sabemos con exactitud cuántas partículas lo forman, cuántos iones lo forman. Lo que sí podemos saber es cuál es la relación entre la cantidad de cargas positivas y la cantidad de cargas negativas. Por ejemplo, en el caso de la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, podemos saber que por cada ion sodio hay un ion cloruro. ¿Bien? Esto ya lo trabajaremos más adelante en más profundidad. ¿Cuál es la conclusión que quiero que se lleven de esta diapositiva y de lo que trabajamos hasta ahora? Es que la materia no siempre podemos decir que está formada por átomos, tampoco podemos decir siempre que está formada por moléculas, que son los dos conceptos más similares, ¿bien? Y que si yo, por ejemplo, les digo, les hablo de una sustancia y les hablo del bronce, ¿bien? Por ejemplo, o les hablo del amoníaco, si no sabemos si el amoníaco es un átomo, una molécula o un ion, hablemos de partículas de amoníaco. Y si decimos partículas de amoníaco, estoy seguro no, les aseguro que eso es correcto. Porque al decir partículas estamos diciendo un concepto medio vago, ¿bien? Y correcto. Ahora, si nosotros nos arriesgamos y decimos átomos de amoníaco, iones amoníaco, ahí estamos equivocados. Porque el amoníaco es una molécula. Saber si una sustancia es un átomo, es una molécula o es un ion requiere estudio. Estudio que algunos de ustedes tendrán y otros irán adquiriendo. Entonces, antes de saber eso, para no arriesgar y no equivocarnos, digamos que tal sustancia está formada por partículas. Bien, ¿se entendió entonces la conclusión de esto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, avanzamos entonces un poquito más. Y ahora pasamos a hablar de los estados de la materia. Fíjense que cuando arrancamos la clase yo les dije que la química es el estudio de la materia. La materia es nuestro objeto de estudio. Y todo lo que vamos a hacer en torno a la materia. Ya hablamos de el concepto de materia, las propiedades de la materia, la composición de la materia, y ahora pasamos a estados de la materia. Y básicamente todo lo que hagamos este año va a ser acerca de la materia. Bueno, ¿conocen los estados de la materia? Sí. Sí. Bien. Sí. Son estos tres que aparecen en pantalla, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Sí. Sí. Bien. Alguno me dirá que quizás existen otros estados de agregación, y sí, es correcto. Bien, en determinadas condiciones pueden aparecer otros estados de agregación. Hay gente que nombra al plasma como el cuarto estado, y piensan que son 4 los estados de la materia. Bueno, en realidad son muchísimos más, ¿sí? Pero estos son los 3 principales y son de los que vamos a trabajar. ¿Bien? Ahora, me gustaría que me comenten algunas características de cada estado, sin dar ejemplos, ¿bien? Quiero que me digan, los sólidos tienen
forma tal así. Tienen determinado volumen, su densidad es de tal forma. Son fluidos, no son fluidos, se pueden comprimir, no se pueden comprimir. Vamos, arranquemos por los sólidos. ¿Qué me pueden decir de los sólidos? Que algunos se pueden partir. Perdón, no entendía ninguno de los dos. Es compacto. Es compacto, ok, bien. ¿Es maleable? Bueno, ¿qué significa que es maleable? Que le podemos dar forma, por ejemplo, se le puede dar como una forma más que cada uno quiera. Por ejemplo, o el líquido depende de donde vos lo pongas, le puede dar forma, y al gaseoso no se le puede dar forma. Ok, bueno, tenemos ahí algunas ideas, ahora vamos a Lo podemos decir modificarlas. como que el sólido tiene forma propia. Bien, eso me gusta porque es como bien sencillo y queda ahí. El sólido tiene forma propia. Bien, yo acá tengo un teléfono, bien, que está en estado sólido, y si lo muevo, la forma es siempre la misma. Si lo meto dentro de un vaso, su forma sigue siendo la misma. Así que la forma de los sólidos podemos decir que es propia. ¿El volumen de los sólidos? ¿Cómo será? ¿Será constante? ¿Puede variar? Constante. Es constante. Bien, el espacio que ocupa este celular es constante. Si yo lo aprieto, no se va a achicar. Si yo lo estiro, no se va a agrandar. Bien, el espacio que ocupa es siempre el mismo, así que podemos decir que el volumen es constante. Y acá también me toca hacer una aclaración. Si yo aprieto esto, ¿cómo se llama la acción de apretar esto si se achicara? ¿Comprimir? Comprimir, ¿bien? Por eso acá habla de la compresibilidad. ¿Es compresible un sólido? ¿Se puede comprimir? Sí. No. Sí. Bien. Si se le aplica la fuerza necesaria, sí. Sí. Bueno. Por eso está la compactadora. Bueno, pero se rompe. bien. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos y ser precisos, ¿bien? Los sólidos, por lo general, podemos decir que no se pueden comprimir, ¿bien? Si esto lo prueban ustedes con algún sólido que tengan ahí cerca, no se van a poder comprimir. Si hablamos de una compactadora, lo que hace muchas veces es justamente compactar. Para compactar lo que se hace es, a ver, por ejemplo, si yo quiero meter, no sé, una frazada dentro de mi mochila, ¿bien? Para meterla la tengo que compactar, ¿bien? Tengo que doblarla bien, apretarla bien. Eso no significa que vaya a cambiar su volumen. El espacio que ocupa va a ser el mismo, ¿bien? Nada más que la pude compactar, ¿bien? Pero ahí no se está comprimiendo. Profe. Sí. Un ejemplo no podría ser cuando van a llegar no sé si es el secuestradero, a los autos que lo compactan. Claro. Bueno, pero ahí, para compactarlo, lo que hacen básicamente es reducir el aire que hay dentro. Dentro de un auto hay mucho aire, ¿no? Entonces lo que hacen es eso, es que el techo se junte con el piso, básicamente. ¿Bien? Pero ahí no está cambiando el volumen del sólido. ¿Sí? Entonces, podemos decir que en general los sólidos no se pueden comprimir. Sin embargo, como alguien dijo por ahí también, si se aplica la fuerza necesaria, se pueden comprimir en muy pequeña cantidad. ¿Bien? Entonces, depende del sólido también, se puede llegar a comprimir un poquitito. Entonces, por lo general se dice que los sólidos son prácticamente incompresibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría no se podrían comprimir, pero sí se pueden comprimir un poquitito. ¿Bien? Bien. ¿Qué pasa con los líquidos y su forma? ¿Tienen forma propia los líquidos? No, No. ¿Qué forma tienen los líquidos? indeterminada. Depende del recipiente. Bien. No tienen forma propia, su forma depende del recipiente. Así como yo les decía, si a este celular lo muevo, la forma es siempre la misma. Si lo meto dentro de un vaso, su forma es siempre la misma. Con los líquidos eso no pasa. Si yo tengo agua dentro de una botella, muevo la botella y el agua va a ir cambiando de forma. ¿Bien? Si paso el agua de la botella al vaso, va a cambiar de forma. En la botella tenía forma de botella, en el vaso va a tener forma de vaso. Esta característica que tiene el agua o que tienen los líquidos de moverse y adaptarse al recipiente recibe un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Que aparece acá en pantalla. Fluidez. Fluidez.
Exactamente. La fluidez es el movimiento de las cosas. Si decimos que un río fluye, es porque el agua se está moviendo. ¿Bien? Un fluido es algo que tiene movimiento, que tiene movilidad. ¿Los sólidos son fluidos? No. 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 Bien. Los líquidos sí son fluidos. Bien. ¿Se puede comprimir un líquido? No. ¿Sí? Si yo aprieto un líquido, No. ¿se achica? No. Si yo tengo 500 centímetros cúbicos de agua en esta botella y los paso a un vaso, en ese vaso, ¿tendré 500 centímetros cúbicos? ¿Tendré más o tendré menos? Tendrá menos. Lo mismo. La misma cantidad. A no ser que el vaso sea de O la sea, si el misma vaso- capacidad que la botella. Claro. Depende Bien, del sí, vaso. obviamente, si el vaso tiene un tamaño suficiente, bien, el volumen va a ser el mismo, ¿sí? Porque va a cambiar la forma del líquido, pero su volumen no, el espacio que ocupa va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, el volumen de los líquidos, al igual que en los sólidos, va a ser constante. Y la compresibilidad también va de la mano. Como el volumen no cambia, los líquidos podemos decir que son incompresibles. Pero, al igual que los sólidos, los líquidos también se pueden comprimir un poquitito, ¿bien? Entonces también podemos hacer esta aclaración, que son prácticamente incompresibles. Ahora, ¿qué pasa con los gases? ¿Tienen forma los gases? No. 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 Son aún más ¿No? fluidos. Bien, dentro de esta botella hay un gas, ¿no? Sí. Sí. ¿Y tiene forma? Tiene la forma que hay. Sí, la botella. Bien, entonces los gases sí tienen forma. ¿Bien? Tienen la forma del recipiente que los contiene, tal como los líquidos. En ese caso se parecen a los líquidos. ¿Bien? ¿Puede cambiar la forma de los gases? Sí, dependiendo de dónde están. Sí. Entonces, ¿los gases son fluidos o no? Sí. son Sí. fluidos. Sí. Sí, los gases también son fluidos. ¿Y el volumen de un gas es siempre el mismo o un gas se puede comprimir? Se puede comprimir. Bien. Un gas se puede Se comprimir. pueden licuar, ¿no? ¿Cómo? Se pueden licuar también. ¿Qué significa que se puede licuar? O sea que lo puedes hacer líquido. Bien, ahí ya estamos hablando de un cambio de estado, ¿sí? Si se Para lo eso con- no está relacionada a la condensación o algo así. Sí, son cambios de estado similares. Luego veremos a ver bien la diferencia entre ellos. Bien, los gases entonces se pueden comprimir y se pueden comprimir muy fácilmente. Bien, un gas lo puedo comprimir yo con mis manos. Yo siempre tengo una jeringa a mano que hoy me parece que no la tengo. A ver. Esperen un segundito. Sí, acá está. Bien. ¿Ven esta jeringa? Sí. Sí. Acá adentro, ¿qué hay? Aire. Aire. Un gas. Su única salida es esta de acá. Si yo la tapo, lo que voy a hacer ahora es intentar comprimir el gas. Y fíjense que se comprime fácilmente. O sea, logré que el gas que estaba acá adentro ocupe un volumen mucho menor. ¿Bien? Por lo tanto, los gases se pueden comprimir y se pueden comprimir fácilmente. Y así como se comprimen, también se pueden expandir fácilmente. Porque luego de que yo lo comprimí, el gas tiende a expandirse y ocupar nuevamente más espacio cuando yo lo suelto. ¿Sí? Por lo tanto, ¿el volumen de un gas es constante o es variable? Es variable. Variable. Así es. Bien, va a depender de la presión, de la temperatura, de alguna otra magnitud. ¿Sí? Bien, no hablamos de la densidad. ¿Cómo será la densidad de estas sustancias? De los sólidos con respecto a los líquidos, con respecto a los gases. ¿Cuál será más denso que otro? ¿Qué les parece? Para. 400. El sólido es más denso. Bien, Después ¿se el acuerdan? líquido y después el gaseoso. Exactamente. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ejemplo de la arena, el agua y el aire?
Dijimos que la Sí. arena era más densa que el agua y que el aire. La arena es un sólido, ¿sí? Los sólidos, por lo general, no siempre, por lo general, son más densos que los líquidos. Y a su vez los líquidos son más densos que los gases. ¿Bien? Bueno, todas estas características que acabamos de mencionar son características macroscópicas. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que se puede ver a simple vista. Exactamente, lo macro es lo grande, lo que podemos percibir, lo que podemos medir nosotros fácilmente, ¿bien? A simple vista. Entonces, la forma, el volumen, la densidad, la fluidez, la compresibilidad, son todas cosas que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, que podemos observar fácilmente, que podemos medir, ¿sí? En química, lo que se hace todo el tiempo es observar las características macroscópicas y buscar explicaciones microscópicas. Es decir, todo esto que nosotros observamos, tenemos que buscarle una explicación en el mundo microscópico. Cuando hablo del mundo microscópico, es pensar cómo se encontrarán las partículas de los sólidos, de los líquidos y de los gases. Fíjense que no hablé ni de átomos, ni de moléculas, ni de iones. Hablé de partículas, porque estoy hablando de algo general. Entonces no puedo afirmar que estoy hablando ni de átomos, ni de moléculas, ni de iones. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es interpretar cómo o por qué los sólidos tienen forma propia, pero los líquidos no. Los gases, por qué se pueden comprimir, pero los sólidos no. Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a tratar de explicar a través de una teoría microscópica, a través de una teoría que analice el comportamiento de las partículas. Esa teoría microscópica es la teoría cinético-molecular. ¿Han hablado sobre la teoría cinético-molecular con la profe? Sí, la vimos la última clase. Bien, o sea que estuvieron hablando de los estados de la materia, de las características estas que estuvimos mencionando. Sí, creo que sí. Ok. Bueno, la teoría cinético-molecular lo que dice es que toda la materia está formada por partículas. Estas partículas están todo el tiempo en movimiento y de acuerdo al comportamiento de estas partículas, de acuerdo a si se mueven más, si se mueven menos, de acuerdo a qué tan cerca o qué tan lejos se encuentren, la materia tendrá diferentes características. Y en base a eso es que vamos a poder explicar las propiedades macroscópicas, las que estuvimos mencionando recién. La forma, la densidad, el volumen, la compresibilidad y la fluidez. ¿Bien? Entonces, quiero que pensemos en las partículas. Quiero que, esto quizás ya lo hicieron en la clase pasada, ¿bien? Así que cuéntenme si ya lo hicieron. ¿Se imaginaron cómo van a estar las partículas en un sólido, en un líquido, en un gas? Si las partículas van a estar juntas, si van a estar separadas, si van a estar ordenadas, desordenadas, quietas o en movimiento. Sí. ¿Ya lo han hecho entonces? Sí, lo vimos la Yo- clase. Bien, perfecto. Bueno, acá yo tengo 3 imágenes. Una de ellas corresponde a un sólido, otra corresponde a un líquido, otra corresponde a un gas. ¿Cuál les parece que corresponde al sólido? La del medio. El cubo. Cuadrado. Ok, bien. Pensemos en lo que hablamos hace un ratito acerca de los sólidos. Los sólidos, ¿se pueden comprimir? ¿Qué dijimos? Que no. Que no. Generalmente no. Bien, entonces, si no se pueden comprimir, sus partículas tendrán que estar juntas o separadas. Juntas. 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 El modelo del medio. Porque si algo se comprime, significa que hay espacio vacío en el medio, como cuando hablamos del auto que se compacta. El auto se puede compactar porque lo que se hace es quitar el aire, básicamente, de entre medio de las paredes del auto. ¿Sí? Entonces, algo se puede comprimir si hay espacio vacío entre las partículas. En el caso de los sólidos, no se pueden comprimir porque las partículas están juntas. Pregunto, ¿los sólidos cambian de forma? Yo tengo mi sólido acá, No. lo muevo, ¿cambia de forma? No, no. 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 No, entonces sus partículas ¿estarán quietas o estarán en movimiento? Quietas. 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 Y al estar quietas, ¿estarán ordenadas o estarán desordenadas? Ordenadas. Ordenadas.
Entonces, toda esta justificación que acabamos de dar, que se basa en nuestras observaciones, ¿coincide con la imagen del centro para un sólido? Sí. Sí. Bien. Bueno, fíjense que acá ustedes ya tenían conocimiento de esto, pero no necesitamos ir a un libro para conocer las características de los estados de agregación. No necesitamos un libro para averiguar cómo se encuentran las partículas en este estado, sino que lo podemos deducir. A través de nuestras observaciones podemos deducir cómo estarán sus partículas. Pudimos determinar que están juntas, pudimos determinar que están quietas, pudimos determinar que están ordenadas. Entonces, yo los invito a que en química siempre intenten deducir. No significa que no vayan al libro, por favor, vayan y lean un montón, ¿bien? Pero siempre intenten deducir, porque las respuestas están ahí y todo tiene lógica. Y esto que nosotros acabamos de deducir, claramente no somos los primeros en hacerlo. Pero quien escribió ese libro, o en quien se basó el que escribió ese libro, en donde está esta información, hizo el mismo procedimiento que acabamos de hacer nosotros. Intentar deducir información a través de la observación, que es lo que se hace siempre en ciencia. Se observa y luego se interpreta. Bien. Pregunto, ¿cuál de estas imágenes representa al gas, al estado gaseoso? El de la derecha. El de la derecha. Bien. ¿Los gases se pueden comprimir o no? Sí. ¿Por qué se pueden comprimir? Porque están en movimiento y hay espacio. ¿Hay espacio? Porque hay espacio entre las partículas. Bien. Hay espacio entre las partículas, hay espacio vacío, no hay nada, hay espacio libre entre las partículas. Entonces, ¿puedo achicar ese espacio vacío entre las partículas? Sí. ¿Puedo generar que estas partículas se junten más? Sí. Bien, entonces los gases se pueden comprimir porque sus partículas están separadas. Al estar separadas, ¿estarán quietas o estarán en movimiento? Están en movimiento. Están en movimiento, tienen libertad para moverse, así que van a estar todo el tiempo en movimiento. Y al estar en movimiento, ¿estarán ordenadas o estarán desordenadas? Desordenadas. Desordenadas. Es muy difícil lograr un orden si las partículas están en movimiento. Bien, por último nos referimos a la imagen de la izquierda, que es la imagen que representa a los líquidos. Los líquidos. Bien. ¿Qué dijimos de los líquidos? ¿Se pueden comprimir o no? No. No. ¿Por qué? ¿Cómo están sus partículas? Unidas. Bien, están juntas. Bien. ¿Tienen forma propia los líquidos o cambian de forma? Cambian de forma según el molde. Bien. Si cambian de forma, sus partículas entonces ¿estarán quietas o estarán en movimiento? En movimiento. En movimiento. Y si están en movimiento, ¿estarán ordenadas o estarán desordenadas? Desordenadas. Ahí va. Bien. Bueno, entonces, ya tenemos una interpretación de los tres estados de la materia. Ya conocemos la teoría cinético-molecular y podemos entender un poco más el comportamiento de las partículas en cada caso. ¿Se entendió todo esto? Sí, profe. Sí. Bien. Igual, profe, ¿puedo Sí. preguntar algo? Sí, una obvio. pelotudez. No, nunca es una pelotudez. Hay un fluido llamado el fluido newtonano. Sí. ¿Entraría en líquido o en sólido? Porque cuanto golpeas se vuelve un sólido, pero cuanto lo dejas se vuelve líquido. Muy buena pregunta. Bien. Viste que hace un ratito yo les dije que estados de agregación no existen solo estos tres, sino que existen muchos. Existen muchos porque hay muchas sustancias que están ahí en el límite y que por momentos se comportan como sólidos, por momentos se comportan como líquidos, por momentos se comportan como gases, o se comportan como algo intermedio a dos estados de agregación. Con los fluidos no newtonianos pasa algo parecido. Los fluidos no newtonianos, para quien no los conoce, después pueden buscar algún videito, es algo muy interesante para experimentar en casa. Un fluido no newtoniano se puede crear mezclando agua y maicena. A veces se comportan como sólidos y a veces se comportan como líquidos. Entonces la realidad es que no los podemos definir ni como sólidos ni como líquidos, porque a veces se comportan de una forma y a veces se comportan de la otra. Profe, ¿también aplicaría, por ejemplo, con las arenas movedizas o las arenas movedizas serían sólidos? Las arenas movedizas también son fluidos no newtonianos, así que aplica la misma definición. Bien ahí con el ejemplo. Bien, otro caso, por ejemplo, es el de los cristales líquidos. ¿Han escuchado hablar de los cristales líquidos?
Creo que no. Bueno, los cristales líquidos los tienen en su calculadora, ¿bien? En la calculadora, no la del celu, la calculadora común, la calculadora científica, ¿bien? Para que se escriba esos números en la pantalla, dentro de la pantalla tienen cristales líquidos. Si yo les digo la palabra cristal, ¿qué piensan? ¿En un sólido, en un líquido o en un gas? Un sólido. Un sólido. En un sólido, claramente, porque los cristales son sólidos. Bueno, los cristales líquidos tienen características de los sólidos, pero también tienen características de los líquidos. Por lo tanto, los cristales líquidos no son ni sólidos ni líquidos. Y ahí tenemos otro estado, otro posible estado de la materia. ¿Bien? A esto se lo suele llamar fases, ¿bien? O mesofases. Y hay muchas más. La verdad es que si quieren investigar sobre eso es algo sumamente interesante, pero también que nos puede llevar muchísimo tiempo. Y a fines prácticos, la gran mayoría de las cosas se encuentran en estado sólido, líquido o gaseoso, así que hablando de ellos ya estamos incluyendo a el 99% de las sustancias, diría yo. Bien. Bueno, tengo una pregunta. ¿Por qué en algunos casos las partículas se encontrarán más juntas y en otros casos se encontrarán más separadas? ¿Qué les parece? Por la atracción de los Puede iones. ser, profe, por la intensidad de la unión que tengan esas partículas. Bien, correcto. Bien. La teoría cinético-molecular se basa básicamente en dos postulados. Una que es las fuerzas de atracción que existen entre las partículas, como bien dijeron ustedes. Esas fuerzas de atracción pueden ser más fuertes o más débiles. Si las fuerzas de atracción son más fuertes, las partículas se mantendrán más fuertemente unidas. Si las fuerzas de atracción son más débiles, las partículas estarán más sueltas, más independientes unas de las otras. ¿De qué depende la fuerza de atracción? ¿Por qué en algunas sustancias estas fuerzas son más intensas y en otras son más débiles? Eso depende a la estructura interna de cada sustancia, es algo particular de cada sustancia. Por lo tanto, no es algo que podamos entender en este momento. Por el momento vamos a decir que las fuerzas de atracción a veces son más fuertes, a veces son más débiles. Para entender el porqué de esto, vamos a tener que transcurrir unas cuantas clases más y luego volveremos y responderemos esta pregunta. Y la teoría cinético-molecular también se basa en la energía cinética de las partículas. ¿Qué es la energía cinética? La energía de movimiento. Exactamente. Esa energía que tiene que ver con el movimiento y la velocidad. Si una sustancia o una partícula tiene mayor energía cinética, sus partículas tendrán mayor velocidad, mayor movimiento. Y la energía cinética depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía cinética, mayor velocidad, mayor movimiento. A menor temperatura, menor velocidad, menor movimiento de las partículas. Para hablar de la energía cinética y de la temperatura, lo vamos a traer a colación dentro de un ratito cuando hablemos de cambios de estado, ¿sí? Por el momento, vamos a continuar hablando un poquitito más de las fuerzas de atracción. Profe, Sí. hay una compañera que se le está yendo y viniendo en internet cada rato, por eso es que sale y entra. Ok. Yo en ningún momento acepté a nadie más ya hace rato, así que estará saliendo y entrando sola o... Porque si yo le tengo que dar la entrada, no la estoy haciendo hacer. Recién avisó que se le iba el internet, por eso que recién se le salió y ahora capaz que dentro de un rato vuelve a abrir. Bueno, listo, cuando vuelva lo aceptamos. Bien. Vuelvo a traer la misma imagen de antes y las mismas palabritas de antes. Y quiero que expliquemos ahora, en base, básicamente, a las fuerzas de atracción, las propiedades que ya hemos mencionado. ¿En qué estado les parece que esas fuerzas de atracción son más fuertes? ¿En el estado sólido, en el estado líquido o en el estado gaseoso? En el sólido. En el sólido. ¿En dónde son más débiles esas fuerzas de atracción? En el gaseoso. Bien. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué genera que la fuerza de atracción sea tan fuerte en el estado sólido? ¿Cuáles son las consecuencias de eso?
Si las fuerzas son muy intensas, ¿qué va a pasar con las partículas? Se van a Están muy juntar. unidas. Sí. Bien, van a estar muy Es unidas. difícil de dividirlas también. Están fuertemente unidas. ¿Podrán moverse? No. 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 De hecho, las partículas de los sólidos tienen un movimiento muy leve. ¿Cómo se mueven las partículas de los sólidos? ¿Saben? Vibran. o oscilan. Vibran en el lugar, sin moverse de su lugar, vibran allí. ¿Bien? ¿Por qué no pueden moverse más? Porque la atracción entre una y otra es tan fuerte que no les permite moverse. ¿Bien? ¿Se podrán separar estas partículas? No. Si se les aplica la fuerza necesaria, sí. Bueno, ¿será fácil o será difícil? Difícil. Bien, muy difícil, porque la fuerza de atracción es tan fuerte que es muy difícil separarlas. Por eso los sólidos no se pueden expandir, no ocupan más espacio de repente. Y por el mismo motivo tampoco se pueden comprimir, porque las partículas se atraen tanto que ya no se pueden atraer más. No hay espacios vacíos entre ellas, por eso no se pueden comprimir. ¿Bien? Como las partículas se mueven solamente en su lugar, ya sabemos que no son fluidos. Y también dijimos antes que la densidad de los sólidos era alta, era elevada. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la densidad de los sólidos es mayor que la de los líquidos y la de los gases? ¿Cómo lo pueden explicar? A través de la atracción de las partículas. ¿Están ahí? ¿O se me cortó el Sí, internet? Ah, porque las partículas mantenerse más unidas cuando fluyen. Ah, no, cuando fluyen. No, no sé. Estoy tirando por tirar porque alguien hable, porque no. Pero bueno, silencio. bueno, iba bien, ¿eh? Como dijimos antes, las partículas en Porque los tienen sólidos... menos fluidez. Puede ser. No, a ver, no tienen fluidez directamente, Claro. podemos decir. ¿Bien? Pero como las partículas se atraen tan fuertemente unas a otras, en muy poco espacio va a haber muchas partículas, porque se atraen tan fuertemente que terminan estando muy cerca unas de las otras. Entonces, al haber tantas partículas en un espacio pequeño, significa que la densidad va a ser mayor que la de los líquidos y la de los gases. Bueno, fíjense que a través de la atracción entre las partículas pudimos explicar todas las características del estado sólido. Gracias a entender que la fuerza de atracción en los sólidos es muy fuerte, pudimos decir que la forma no cambia, porque las partículas no tienen movimiento, entonces se quedan en su lugar. Como se quedan en su lugar, no son fluidos. Como no hay espacio vacío entre ellos, no se pueden comprimir. Como la fuerza de atracción es tan fuerte, no se pueden expandir y su volumen no va a cambiar. Como la fuerza de atracción es tan intensa, las partículas ocupan muy poco espacio, por eso su densidad es alta. Entonces, todas las características de la materia se explican a través de la teoría cinético-molecular. Y la teoría cinético-molecular se fundamenta en la atracción de las partículas. ¿Bien? Entonces, cada vez que yo les hago una pregunta acerca de los estados de la materia y les diga que fundamenten su respuesta según la teoría cinético-molecular, ustedes van a tener que hablar de las partículas. Y muy posiblemente van a tener que hablar de la atracción entre las partículas, si es más intensa o más leve. Y en base a eso explicar alguna de estas características como la forma, el volumen, la densidad, la fluidez, la compresibilidad o alguna otra. ¿Bien? Profe. Sí. Yo de secundario tenía un profesor, el profe de química, dijo que la partícula también depende de la atracción por la temperatura. Puso el ejemplo del desierto del Sahara, que si vio hay piedras grandes así, y cuando hace calor es como que se agrietan y a la noche que hace frío las partículas se unen más. Correcto. Bien, sí. También depende de la energía cinética, ¿bien? La energía cinética, lo que dijimos es que se relaciona con el movimiento de las partículas. La energía cinética depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor movilidad, ¿sí? Entonces, si tenemos un sólido y aumenta su temperatura,
también va a aumentar la energía cinética de las partículas, y por lo tanto va a aumentar su movimiento, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar con ese sólido? Va a empezar a vibrar un poquitito más, siempre en su lugar, pero un poquitito más, ¿bien? Al ocurrir eso, quizás logremos que, por ejemplo, ese sólido cambie de forma, o que ese sólido, como dijiste vos, se agriete, ¿bien? Entonces, la energía cinética también explica parte del comportamiento de los estados de la materia. Ahora vamos a profundizar en eso cuando hablemos de los cambios de estado. Pero sí, muy bien el ejemplo. Bueno, ¿hay dudas hasta acá? ¿Hay alguna consulta? No. Bueno, para los líquidos y para los gases podemos hacer el mismo trabajito que hicimos recién con los sólidos, pensando en la fuerza de atracción, si es más fuerte, si es más débil, podemos explicar cada una de estas propiedades. Pero me parece que eso lo pueden pensar ustedes en casa. ¿Puede ser? Bueno, Porque la realidad es que es lo mismo, pero al revés, podemos decir, ¿no? Bien. Bueno, les comento alguna cosita más y hacemos un corte y nos encontramos de vuelta en un ratito. ¿Conocen los simuladores de PET colorado? No. Bueno, no. si entran a Google y escriben PET colorado, como dice acá, PHET colorado, se van a encontrar con un montón de simuladores de la Universidad de Colorado. ¿Qué es un simulador? Un simulador es una aplicación, es una especie de, ¿cómo decirlo? No sé, un video, por así decirlo, en donde ustedes pueden interactuar con eso. O sea, no es un video, ¿bien? Hay un montón de simuladores. Si buscan el de estados de la materia, van a encontrarse con representaciones de los estados de la materia, de sus partículas, estando más cerca, estando más lejos, representando los diferentes estados de agregación. Y van a poder ver cómo se comportan, cómo se mueven en su lugar o fluyen, ¿bien? Y qué pasa si se le aplica un cambio de temperatura o un cambio de presión, ¿bien? Esto se los dejo también para que indaguen ustedes en casa. Bien, ¿y charlamos un cachito sobre cambio de estado o no? A ver. Bueno, no, vamos a hacer una pausa acá. Vayan al baño, vayan a comer algo o a tomar algo si es que no lo están haciendo. Y en 10 minutos nos encontramos de vuelta, ¿les parece? Bueno, Lo que recomiendo es que no salgan del Meet, así no los tengo que volver a aceptar. Apaguen la cámara, apaguen el micrófono, vayan a dar una vuelta y cuando vuelven continuamos. 20 y 10 retomamos. Bueno. bueno. Muy bien.